Universidad Nacional Autónoma de México presenta nivel de consumo de alcohol en adultos de 20 a 30 años en diferentes estados de la República Mexicana y algunos países de América. Por los alumnos María Adame Lozano, Josué Martínez Ramírez, Nayeli Tránsito Mendoza y Dulce García Sánchez. El trastorno por consumo de alcohol, TCA, es un grave problema de salud pública a nivel mundial, incluido México, afectando particularmente a jóvenes de 20 a 30 años, debido a factores sociales, económicos y culturales. El desarrollo económico, la cultura, las normas sociales, la disponibilidad de alcohol y las políticas relacionadas son factores cruciales en el ámbito social, especialmente en sociedades menos desarrolladas. De forma individual, la edad, el género, el entorno familiar y el estatus socioeconómico influyen en el consumo de alcohol. Además, la predisposición genética también juega un papel importante, ya que puede aumentar el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol y afectar los patrones de consumo. De acuerdo con Mayor y sus colaboradores, el trastorno por consumo de alcohol es una adicción que se mantiene en la incapacidad de regular el consumo de alcohol, manteniendo su uso a pesar de las repercusiones y adversidades. Este trastorno es complejo y resulta de una combinación de diversos factores, tanto biológicos como genéticos e incluso sobre el funcionamiento del cerebro, psicológicos como los trastornos emocionales y la personalidad. También muy importante destacar los factores socioambientales como las influencias sociales o el entorno. De acuerdo con la quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, publicado en 2013, define un patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar significativo. Para diagnosticar este trastorno, se debe de tener por lo menos dos de los siguientes síntomas por al menos 12 meses: consumir más de lo previsto, intentos fallidos de reducir su consumo, dedicar mucho tiempo al alcohol, ansias de consumirlo, descuidar responsabilidades, continuar a pesar de los problemas, abandonar activamente cosas importantes, consumir en situaciones peligrosas, persistir a pesar de los problemas físicos o psicológicos que te pueda traer, desarrollar tolerancia y experimentar abstinencia o consumir para aliviar los síntomas. Para Sarmiento 2019 existen modelos explicativos del consumo de alcohol. Estos son tres: las teorías psicobiológicas, las teorías del aprendizaje de Bandura y las teorías biopsicosociales. Las primeras, las psicobiológicas, estas establecen que los seres humanos tenemos cierta predisposición genética y debido a ello es porque consumimos alcohol. Las teorías del aprendizaje de Bandura, en cambio, sostienen que los seres humanos seguimos modelos a lo largo de nuestra vida, el proceso que se conoce como modelamiento, y por seguir a estos modelos es por lo que consumimos alcohol. Y por último, las teorías biopsicosociales es un modelo integrador, ya que considera que los elementos psicológicos, sociales y constitucionales de la persona son los que van a determinar su consumo de alcohol. Las investigaciones realizadas previamente en un estudio realizado por Puig Lagunes et al. 2019, tuvo como objetivo evaluar el patrón de consumo de alcohol en estudiantes de bachilleres de Veracruz. Los resultados fueron un consumo del 64.2% en los hombres. Con relación a las prevalencias del consumo de alcohol, más de la mitad, es decir, 57.4% de estos hombres lo ha consumido en la vida, el 31.5% en el último año y el 25.3% en el último mes. Referente a las estadísticas, Ramírez Toscano et al. 2023 destacan, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia del consumo de alcohol en población mexicana adulta es del 55.5%. Es mayor en hombres porque se presenta en el 67.3% y en mujeres se presenta en el 44.6%. Los objetivos de nuestra investigación fueron los siguientes:
El objetivo general fue identificar el nivel de consumo de alcohol en adultos de 20 a 30 años en diferentes estados de la República Mexicana y en algunos países de América. Y de manera específica, la investigación buscó comparar el nivel de consumo de alcohol entre hombres y mujeres de dicho estudio. Así pues, esta comparación permitió entender mejor las diferencias estadísticas del consumo de alcohol entre géneros en distintas regiones y países, proporcionando una visión más amplia y detallada del fenómeno del consumo en adultos jóvenes. La metodología quedó estructurada de la siguiente manera. Población. Esta comprendió a los residentes de los estados de Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Baja California Norte, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán, así como de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Chile y Estados Unidos, con edad de 20 a 30 años. Y se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia de 79 adultos que accedieron voluntariamente a participar. Este tipo de muestra supone un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación. Participaron 79 adultos, de los cuales 57% fueron mujeres y 43% hombres. La edad promedio de los participantes fue de 23 años, la moda fue de 20 y 22 años y la mediana de 23 años. Respecto al lugar de residencia, el 16.5% fue de Chihuahua, 12.7% Jalisco, 31.6% Estado de México, 15.2% Guerrero, 16.5% vive en otro estado de la República y el 7.6% vive en otro país. La investigación es de tipo cuantitativa acorde al alcance descriptivo. Se trabajó con un diseño no experimental transaccional. Nuestra variable de estudio fue el consumo de alcohol, el cual, de manera conceptual y de acuerdo con Ahumada et al. 2017, se refiere al acto de ingerir bebidas alcohólicas, las cuales contienen etanol, una sustancia psicoactiva que puede afectar el funcionamiento del sistema nervioso central. Y de manera operacional, la OMS 2022 describe que el Alcohol Use Disorder Identification Test Audit detecta a personas con un patrón de consumo riesgoso o perjudicial de alcohol. Así pues, el instrumento de evaluación que se aplicó fue el audit, que de acuerdo con de Menezes et al. 2009, es una herramienta para detectar el consumo riesgoso o nocivo de alcohol, así como la dependencia y el abuso del mismo. Este test está compuesto por 10 ítems. Específicamente del 1 al 3 evalúa la cantidad y frecuencia de la ingesta de alcohol. Del ítem 4 al 6 evalúa la dependencia y del 7 al 10 los problemas relacionados con su consumo. Las puntuaciones oscilan entre 0 y 40 y se considera que un puntaje de 8 o más indica un consumo potencialmente peligroso. La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera online, difundiéndolo a través de redes sociales o diversos foros de comunicación como Facebook o WhatsApp. A los participantes se les explicó el proceso de la investigación, así como los criterios de inclusión y exclusión, y además se les advirtió de la confidencialidad de los datos. Tras aceptar el consentimiento informado, respondieron voluntariamente al instrumento. Por otro lado, el análisis de los datos se llevó a cabo en el programa SPSS. Se realizó el análisis de frecuencia para conocer las características de nuestra muestra, como el sexo, la edad, el lugar de residencia. También se calcularon las medidas de tendencia central y dispersión, y se aplicaron pruebas de normalidad para comprobar las dimensiones del audit según el sexo. Se utilizó la prueba U de Mann-White. Finalmente se aplicó el alfa de Cronbach para evaluar la confidencialidad del instrumento. Resultados. En la tabla 1 se observan las medidas de tendencia central del consumo de riesgo de alcohol en hombres y mujeres que participaron en la investigación. Los datos indican que las mujeres consumen menos alcohol en promedio que los hombres, quienes se acercan a un consumo de riesgo perjudicial con dependencia al alcohol. En la tabla 2 se presentan las pruebas de normalidad, la simetría en las dimensiones de consumo de riesgo de alcohol, síntomas de dependencia y consumo perjudicial de alcohol muestra una distribución normal dentro del rango de -2 a 2. Respecto a la curtosis, las dimensiones de consumo de riesgo de alcohol y consumo perjudicial de alcohol se acercan a 0, mientras que la dimensión de síntomas de dependencia está por encima de 0. La prueba de Kolmogorov-Smirnov
revela diferencias estadísticamente significativas en estas 3 dimensiones del audit, lo que llevó a la decisión de utilizar una prueba no paramétrica. En la tabla 3 se muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en cada una de las dimensiones del audit, indicando que su consumo de alcohol y los síntomas de dependencia son muy similares. Finalmente, en la tabla 4 se muestra que el audit fue un instrumento confiable y consistente, los ítems están bien redactados, son entendibles para la población encuestada y muestran una buena relación entre sí. What happened? Hey. What? Discusión. En esta investigación, el promedio de consumo de alcohol en hombres fue de 7.76, mientras que en las mujeres fue de 6.91. Como podemos observar, es mayor en hombres. Al compararla con otros estudios, tenemos el de Ramírez Toscano et al. 2023, donde se arrojó resultados similares a nuestro estudio con un consumo mayor en hombres. Al contrario que el estudio de García et al. 2016, donde se arrojó un consumo intensivo mayor en mujeres. Como observaciones adicionales tenemos la de la Organización Mundial de la Salud de 2014, donde se afirma que se está reduciendo la brecha de consumo entre géneros, es decir, que hoy las mujeres consumen alcohol de manera muy semejante a los hombres, al contrario de décadas anteriores donde los hombres consumían muchísimo más que las mujeres. Sobre el audit, mencionamos que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en síntomas de dependencia. Y finalmente llegamos a nuestras conclusiones. De acuerdo con nuestros resultados, se descubrió que los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Sin embargo, no hay diferencias estadísticamente tan significativas entre ambos grupos en las dimensiones de consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial, lo que sugiere que el consumo de alcohol en mujeres es muy similar al de los hombres. Dado que el consumo de alcohol es comparable entre géneros, es probable que el consumo entre mujeres continúe aumentando significativamente. Esto destaca la necesidad de implementar estrategias de prevención y de educación sobre su consumo. Te invitamos a revisar las referencias utilizadas en esta investigación para profundizar en los temas relacionados con el consumo de alcohol y sus implicaciones. Las referencias proporcionan una base sólida de conocimiento y pueden servir como punto de partida para futuras investigaciones y discusiones en este campo.